con Cuitláhuac, los primeros años, repito, fracaso total. Siendo Fidel Herrera el primer priista en Veracruz, totalmente. En ese momento, pues te dice, a ver, ¿sabes qué? Pues ya no hay que apoyar al PRI, hay que irnos con el verde. Y él ya veía un PRI, un partido que cada vez iba a ir en descenso. Y era un desastre, porque fueron los últimos años de Javier Duarte. Quiero ser prudente en la respuesta porque no quiero que me mande un tuit Javier Duarte. No, además Pues Miguel Ángel entró con todo, ¿no? Y en ese entonces era una cacería de brujas. Los 6 meses que estuve como electa tuve que salir huyendo de mi municipio. Estaba amenazada. Con Miguel Ángel me fue muy mal. Y el primer año con Cuitláhuac igual. Bueno, me atreví a tomar 3 veces la autopista Tuxpan-Tampico y que Miguel Ángel me mandara al antimotines. Hola, ¿cómo están a todos los amigos de Detrás del Noti? Hoy en el estudio nos acompaña una alcaldesa electa. Nos acompaña una política con gran trayectoria dentro del Partido Verde, sabe lo que es conocer la administración pública desde sus entrañas y bueno, hoy nos recibe después de estar viviendo en los últimos días, en las últimas semanas, pues etapas muy complicadas, no solamente para ella de manera personal, sino también para todo el estado de Veracruz. Lo que se vivió en la zona norte fue algo lamentable, algo trágico y vamos a platicar con ella, vamos a platicar con Citlali Medellín, que nos acompaña hoy en día en el estudio en torno a esta situación que acaba de pasar en el norte de Veracruz, pero también hablar desde su formación política, desde sus inicios, desde su trayectoria como en su momento alcaldesa de Tamiagua en su primera administración como diputada local y bueno, hoy en día arrancándose y preparándose Citlali para este 2026, ¿no? Así es, Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, Citlali, y bueno, te vimos en redes sociales hace poquito en el tema de las inundaciones en Poza Rica, sí. Te veíamos súper activa ahí en las redes sociales, apoyando de un lado, de otro, de cualquier municipio. Ahora sí que no fue en una zona o en una región en específico, sino andabas de arriba para abajo. Bueno, vamos a decir con mucha claridad y precisión. Recordarás que el día jueves estuve aquí en tu programa precisamente grabando otra entrevista contigo y que te sé que estaba muy inquieta porque me estaban mandando mensajes del norte del estado por la situación que podía preverse de inundaciones o mucha lluvia. Saliendo de aquí tomé mi camioneta y empecé a preparar todo para irme al norte del estado. Y yo pensaba en vigilar y cuidar, salvaguardar pues a mi gente en Tamiagua. Sin embargo, empezaron a llegar las llamadas de que Álamo y Poza Rica estaban en una situación muy difícil y bueno, yo lo primero que hice pues fue prepararme. Mientras viajaba, montamos el centro de acopio para empezar a recolectar víveres. Yo mandé a comprar por mi cuenta también herramientas y todo lo que se fuera a necesitar. Le hablé a algunos amigos pescadores que nos apoyaron con sus lanchas y empezamos a hacer todo el montaje por teléfono, en el sentido de todo lo que se va a requerir, de tal manera que cuando yo llegara a Tamiagua pudiéramos ya tomar todos los insumos e irnos a Álamo. Decido Álamo porque me dicen Poza Rica está intransitable, es imposible poder ingresar en este momento. En Tamiagua, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada, excepto en 2 comunidades que subió un poco el agua, pero que no pasó a mayores. Me dicen Tuxpan tuvo afectaciones, pero está bien atendido por Daniel Cortina. Y entonces donde hay un caos totalmente es en Álamo. Yo digo, pues vámonos a Álamo. Salió el video que de hecho se hizo muy viral, donde estamos montando todo y arrancamos para Álamo. Desafortunadamente llegamos, el puente López Portillo estaba cerrado y bueno, toda una serie de situaciones muy complicadas, pero lo que sí quiero decirte, Rodrigo, es que he estado en varias ocasiones en situaciones de emergencia y de tragedia, que siempre he colaborado, coadyuvado en acciones como estas. No es para mí una novedad, pero pues sí sé qué es lo que tengo que hacer. Y no le tengo miedo, obviamente, a las inclemencias del tiempo ni a lo que se pueda atravesar. Yo tengo que ir a ayudar y eso es algo que es parte de mi formación, la formación que tuve de mi padre, maestro y mentor, como así lo llamo, el maestro Fidel Herrera, el doctor Fidel Herrera, con quien tuve la oportunidad de trabajar y con él acompañarlo en algunas ocasiones en estos momentos de emergencia. Entonces, esa formación, esa es una escuela
Eso es algo que se trae también en la sangre, porque desde muy chica también me tocó apoyar en mi municipio. Recuerdo iba en la secundaria cuando vi una primera inundación espantosa allá en Tamiagua, y mi padre pues me ayudó y me formó también para poder ayudar. Entonces, quiero decirte esto porque a muchos les da miedo, ¿no? Meter las manos, enlodarse, ¿qué va a pasar? Pero hoy Veracruz está dando una muestra a todo el mundo de bondad, de generosidad, de verdad, de parte de todos los veracruzanos y de parte de muchos mexicanos que están interactuando dentro de los municipios afectados. Ahora, Citlali, lo que nosotros podemos estar viendo en redes sociales, digo, yo lamentablemente no pude ir para allá, sí, pero lo que nosotros podemos estar viendo en redes sociales o podemos estar viendo en la televisión, ¿qué tan distinto es ese panorama que nosotros vemos desde los teléfonos al que se vive, al que se vivió ahí en Qué bueno que me haces esa pregunta. Fíjate que, repito, estábamos aquí en el jueves, en entrevista el jueves 9, el viernes 10 yo estaba yendo hacia el lugar de los hechos. Yo no vi redes, Rodrigo, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Me desconecté por completo. Lo único que hacía era grabar lo que yo quería informar, que la gente supiera que el puente estaba cerrado, que no había acceso por aquí o por allá, y compartiéndole lo que nosotros estábamos haciendo. Y te fuiste a Álamo específicamente. Exacto, pero yo nunca vi los videos, nunca vi lo que estaban publicando. De hecho, te comenté que el lunes siguiente a los hechos, me puse a ver los videos a las 10 de la noche y terminé a las 4 de la mañana hecho un mar de llanto porque yo no podía creer que todo eso había sucedido. Yo me fui directo al lugar de la tragedia cuando ya habían bajado los niveles del río o los desbordamientos, pero todavía me tocó bajar gente de los techos, que todavía estaba en los techos. Todavía me tocó ver a la gente que después de 24 horas de estar sin comer tenían mucha hambre, que estaban vestidos con lo que salieron de sus casas, pero llenos de lodo, que no tenían ropa para vestirse. Me tocó ver esa parte de ver muchos, pero muchos animales muertos por la calle, ahogados, ¿no? Me tocó ver todavía pues a mis abuelitas, como yo las amo y las quiero, llorando porque pues habían perdido todo. Entonces, para mí llegar ahí fue un impacto de verdad que moralmente me dejó muy mal. Me dolió mucho verlos en ese momento, en esa tragedia. Yo no quise quedarme en la cabecera de Álamo porque vi que había pues marinos, organización. En ese momento estaban entrando todos, entonces dije, bueno, aquí de alguna u otra manera no me necesitan, y estaba definiendo dónde irme a ayudar cuando llega una familia y me dice, por favor ayúdenos, mi familia está en una comunidad muy alejada, están arriba de los techos, no sabemos si ya bajó el río y veo que usted trae lanchas, por favor véngase con nosotros, y usted nos dice por dónde irnos. Sí. No, bueno, cuando íbamos te juro que estaba casi arrepentida porque era un camino intransitable de terracería y llevábamos los remolques con las lanchas, entonces estas hacían para arriba y para abajo, una cosa espantosa, y yo sé en qué momento se caen las lanchas, se rompe todo aquí y no vamos a poder llegar. Llegamos con la guía de Dios porque de verdad estaban los caminos imposibles, y sí, lo que vimos de primer impacto fue terrible porque mucha gente, como se ha visto en los videos, se logró resguardar en el primero o segundo pisos de sus casas. Y yo te pregunto, ¿cómo crees tú que se resguardó la gente que tenía casas de adobe? ¿En dónde? Los que pudieron se fueron a resguardar con sus vecinos. Ahora, decía la gobernadora que la ventaja de Álamo es que le agarró esta subida del agua durante el día, a comparación de Poza Rica, que fue en la madrugada. Sí, es correcto, pero también decirte que tenemos una visión errónea de Álamo. Mira, mientras que Poza Rica es 90% ciudad y 10%, digamos, zona rural, en Álamo es al revés. O sea, Álamo es el 20% ciudad y un 80% de comunidades rurales totalmente alejadas, y son muchísimas. Es ahí donde ha habido una cierta controversia, porque sin duda alguna en la cabecera municipal de Álamo y las comunidades circunvecinas sí ha habido ayuda y sí hay atención, pero en las comunidades mucho más alejadas es donde ha hecho falta de atención por parte, en este caso de Marina, Sedena,
Y entonces, junto con el alcalde electo Pepe Arenas, logramos hacer sinergia y coordinarnos para que las fundaciones y asociaciones civiles que contactaron a una servidora pudieran llegar a esas comunidades tan alejadas. Yo estuve yendo durante el viernes, sábado, domingo, lunes, martes a toda la zona de verdad devastada en Álamo, y hablo de comunidades rurales, y aún no habían llegado las Fuerzas Armadas, pero no por una cuestión de no quiero, no me interesa, sino por falta de coordinación y logística con el gobierno municipal actual y con los distintos órdenes de gobierno. Realmente no se tenía una gráfica real, bien dimensionada de todos los daños y de todo lo que causó. El río se desborda en Poza Rica, el río Cazones, y en Álamo empieza a caer esa agua de manera devastadora. No hubo tiempo de poder evacuar a toda la gente, porque ¿cómo le avisabas, Rodrigo, a la gente de las comunidades cuando se va la señal y la gente se queda totalmente incomunicada? Esto nos debe de servir a todos los que hoy somos alcaldes electos, no tan solo para obligarnos a tener todos nuestro propio atlas de riesgo, sino también para crear vías de comunicación donde podamos, aun cuando se vaya la señal, tener teléfonos satelitales con los agentes y subagentes municipales, y que en un momento de alerta podamos decir las cosas a tiempo. A mí hace unos días vi un reportaje y decían, se puede meter una alerta, así como la alerta sísmica que suena en los celulares de manera automática cuando estás en Ciudad de México, meter una alerta tipo sísmica en los celulares regionales en el momento en que se tenga uno que salir y evacuar o actuar de manera emergente. Lo tenemos que hacer, tenemos que prever todo esto, porque pues estamos en un estado donde de alguna u otra manera estamos propensos a este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y sobre todo en estas inundaciones, pues obviamente fue inevitable para muchas personas en redes sociales el recordar justamente a una figura como Fidel Herrera, ¿no? Que si nos remontamos a esa época del PRI, a esa época de Fidel Herrera, ¿cómo era el actuar? ¿Cómo era el gobierno? Porque si bien tú estabas un poco enfocada en el tema del turismo, pero he escuchado algunas declaraciones y comentarios que ponía a todo el gabinete, sea de una dependencia o de otra, a enfocarse en esta situación, ¿no? A todos nos pone a trabajar, a todos sin excepción, pero pues nosotros no podíamos más que seguir su ejemplo, su ejemplo de humildad, su gran bondad, su gran corazón, su humanismo. Era el primero en meterse al agua. Entonces, de hecho, recuerdo una escena donde lo estábamos acompañando para varios del gabinete, y nunca nos imaginamos que él se fuera a meter al agua. Entonces, cuando vimos que sin ninguna pena lo hizo, los secretarios y quienes venían atrás de él, pues todos tuvieron que meterse, pero no todos traían botas. Sí, claro. Y entonces, en ese momento que dijimos, pues si el jefe se mete, pues todos nos metemos, ¿no? Y se empiezan a introducir en el agua para seguirlos. Y todos totalmente anonadados, ¿no?, de ver lo que él estaba haciendo. Todos tenemos esa imagen porque él era así, él era una persona muy espontánea, que siempre quería ayudar y sobre todo el más necesitado. Yo recuerdo una escena, no tan solo de este tipo de inundaciones, recuerdo una escena donde íbamos saliendo al World Trade Center y estaba la camioneta estacionada ya esperándolo para que él se subiera, y muy cerca de la camioneta estaba una señora en el piso sentada esperando que él saliera, y le grita, ¿no? Y Fidel, ayúdame. Y él, con toda la gente que venía, escuchó a la señora, paró a todos y fue hacia ella. Se hablaron al oído, no entendíamos qué se estaban diciendo. Y de repente vimos cuando el jefe la carga y la sube a su camioneta. Entonces, sí, pero ¿cómo? ¿Por qué la carga? ¿Qué está pasando, no? La señora lo que quería era una silla de ruedas y estaba sentada en esta banqueta porque precisamente no tenía silla. Entonces, en ese momento él la carga, la sube en su asiento frontal
y nos mira a todos y nos dice, una silla de ruedas inmediatamente, y en ese momento ¿dónde hay una silla de ruedas? ¿No? Teníamos que resolver siempre, y se trajo la silla de ruedas, y no nos fuimos hasta que no llegó la silla, y hasta que la señora no se fue con su silla. Ese era Fidel. Claro. Entonces, recuerdo también en una ocasión que fue a Tamiagua, mientras él caminaba por la calle principal, una señora se acerca y le dice, oiga, gobernador, yo necesito mejorar mi negocio. ¿Y qué haces? Vendo camarón. Y le dice él, bueno, ¿y qué quieres hacer o qué? Pues quiero comprarme la nevera, quiero comprarme pues la báscula, lo que requiero, ¿no? Claro que sí. Y en ese momento se sacaba y les daba 20, 30 mil pesos. Ese era Fidel. O sea, y recuerdo que siempre decía sí, él no sabe decir que no, él no sabe darte una larga, él era de respuesta inmediata. Y todos los secretarios en ese entonces pues tenían que resolver de manera inmediata, no era darles la vuelta. Si alguien se le acercaba y les, oiga, señor, no he comido, ten. Oiga, señores, que yo quiero pues una beca, la beca. Y si es que, señor, yo quisiera ser maestro, pero no me ha llegado mi plaza, la plaza. O sea, él nunca decía que no a nadie, porque él conocía en primera persona lo que es el hambre, la sed, la miseria y la necesidad. Y solamente alguien que ha vivido ese tipo de situaciones genera esa humildad, ¿me explico? No, hombre, y le agregas el factor de la preparación y de los estudios y es una bomba impresionante. Ay, bueno, sabes que muchos saben que él hablaba un perfecto inglés y un perfecto francés, pero pocos dicen que él también hablaba italiano, y me consta, porque cuando él y yo hablábamos en italiano. Y era muy brillante, porque además lo hacía muy bien, no creas que lo hacía mal, lo hacía muy bien, no, tenía un perfecto inglés porque pues hizo una maestría en Londres, y hablaba un perfecto francés porque también estuvo en Canadá, y bueno, el italiano no sé dónde lo aprendió, pero lo aprendió muy bien. Era una persona muy brillante, y todo tema que tú le pusieras en la mesa tenía respuesta y conocimiento total de lo que iba a decir y hacer o responder. O sea, no había un tema que él desconociera, siempre tenía el manejo de todos los temas. Oye, Citlali, y ahí fue tu primera incursión, tu primera experiencia en la administración pública. Sí. ¿Dónde fue exactamente el puesto en el que estabas encargándote? Sí. ¿Y cómo fue también? Yo creo que no había mayor escuela o mayor maestría o doctorado que justamente ese gobierno ver a tanto animal político y sobre todo esta cultura política que existía en ese entonces, ¿no? Sí, mira, yo estaba recién llegada de Italia después de vivir 10 años allá, y tuve la fortuna de que don Fidel me considerara y me invitara a estar en su gabinete. ¿Pero cómo fue esa invitación? Ahí te la platico, pero quiero decir algo. O sea, yo creo que todos los que trabajamos con él fuimos muy bendecidos y muy afortunados de aprender de un maestro, ¿me explico? No cualquiera tiene esa oportunidad, y creo que todos los chavos que estuvimos ahí, o todos los que estuvieron ahí en primera persona, tuvieron esa fortuna de aprender tanto de él. Yo llego de Italia y tenía una propuesta de trabajo para Cancún, precisamente, y mi padre, que en paz descanse, me dice, oye, hija, no te vayas tan lejos, porque vienes de Italia, ahora te vas a Cancún, no es que podamos ir todos los fines de semana a verte, ¿no? Quédate aquí, mira, está el gobernador Fidel Herrera. ¿Él se lleva bien con el gobernador? Pues sí, se conocían, entonces hubo la oportunidad de un acercamiento, y inmediatamente el gobernador me invitó a estar con él. Me dice, pero ¿cómo? ¿Que eres de Tamiagua o vives en Italia? ¿Cómo? A ver, ¿cómo está esto? No, no, yo no, pues digo, era una chica de un pueblo, efectivamente, pero que había salido del pueblo, y donde pues tuve la oportunidad de estudiar, de hacer mi maestría, y resultó que don Fidel, la maestría que había hecho en Londres, la hizo junto con Ferdinando Cassini, que en ese entonces estaba en el gobierno italiano, y se conocieron, se hicieron amistad, y yo venía de trabajar en el consulado también, de tener experiencia también en hotelería y en turismo, y él me hace la invitación. Entonces me pone, recuerdo en el World Trade Center, precisamente, en esta sala de juntas donde estaba
el que iba a ser secretario de Turismo, el que iba a ser de Desarrollo Económico, que en paz descanse, don Carlos García Méndez, Víctor Arredondo estaba en Educación, y así, ¿no? Y les dice, a ver, aquí está Citlali, ella los va a apoyar, va a estar como su asesora, para llevar temas internacionales, por ejemplo, hacer convenios con escuelas veracruzanas e italianas para que hubiese intercambio entre las varias escuelas. Hablamos de atracción de inversiones, hablamos de promoción turística, de la marca Veracruz, en fin, nos puso a trabajar a todos en ese momento, y para mí fue pues obviamente un gran honor poder ser parte de su gabinete, primero como asesora, después cuando se tiene que separar la Secretaría de Turismo, bueno, llevar los trabajos junto con quien iba a ser el secretario de Turismo, el licenciado Gustavo Sousa, muy brillante, don Gustavo. Se separa la Secretaría de Turismo, era subsecretaría, dependía de Desarrollo Económico, y se tenía que volver secretaría, y nosotros sí dimos ese primer paso. Se constituye la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, y posteriormente nos pide por primera vez, junto con todo el equipo de trabajo de la Secretaría ya, hacer el primer pueblo mágico, y el primero que organizamos pues fue Coatepec, posteriormente Papantla, y con esto la promoción de líneas aéreas, de cruceros, y todo lo que él brillantemente, de verdad, hacía, porque nosotros solamente obedecíamos, mucho era parte de nuestras ideas, pero las más grandes ideas eran de don Fidel, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de los pueblos mágicos fue que apenas tuvo una intervención a nivel nacional, ¿o fue nada más en Veracruz esta primera intervención? Sí, de hecho, a nivel nacional en ese entonces no había muchos pueblos mágicos. Eran muy pocos. Eran muy, muy pocos, pero el proyecto fue, la verdad, muy bueno, porque en un inicio, lo sabemos todos, había recursos para los pueblos mágicos que se etiquetaban desde el gobierno federal, y esto ayudaba mucho para toda la imagen urbana y obras en desarrollo urbano e imagen urbana, algo que no se puede hacer con las etiquetas de FICEMUN, por ejemplo, o de Fortamun, ¿no? Entonces, esto ayudaba a los pueblos para que mejoraran su imagen, su estructura, en fin, todo, su infraestructura. Entonces él dice, bueno, yo sé que en el gobierno federal existe un proyecto de pueblos mágicos, algo así, bajen el primero, hagan Coatepec pueblo mágico. Entonces nos da la tarea a todos en la Secretaría de hacer el primer pueblo mágico de Veracruz, y recuerdo que vino en aquel entonces el secretario de Turismo Federal a dar el nombramiento, se baja el escenario, nos mira a todos y nos dice... ¿Quién era? Ahorita en este instante no, se me olvidó el nombre, se me fue. Pero baja del escenario muy contento por el logro y dice, ahora hagan Papantla pueblo mágico. Y todos así de, espera, danos chance, porque era una de trámites de 6-7 meses de poder hacer todo el proyecto ejecutivo, ¿no? Entonces todos nos quedamos viendo, ¿cómo? Sí, ya, Papantla, ya quiero Papantla pueblo mágico. Nos da la tarea de hacer esos dos primeros pueblos mágicos. Que esa es la otra pregunta, ¿por qué Coatepec y cómo es el hecho de elaborar un proyecto cómo es el hecho para hacer un pueblo mágico? Porque, por ejemplo, ya escuchamos a muchísimos alcaldes o candidatos a alcaldes que dicen, no, a ver, yo voy a hacer pueblo mágico a este municipio, ¿no? Y esa es mi propuesta de campaña. Sí, a mí también me lo han dicho, quieren que haga pueblo mágico, es imposible, ¿no? Porque tiene que tener muchos elementos, entre ellos zona arqueológica, por ejemplo, tienes que demostrar por qué es mágico, que tienes arqueología, que tienes vestigios históricos, que hay leyenda, que hay una zona arquitectónica especial, en fin, un montón de cosas. Y no es fácil, infraestructura turística, fundamental, porque bueno, haces un pueblo mágico, no tienes hoteles, no restaurantes, que vas a ofrecer productos turísticos. Cosas, pero toda esa elaboración sí la puede hacer un municipio, o en realidad tendría que existir una mayor intervención del Estado. Si hay un director de turismo municipal que sepa hacerlo, pues obvio y evidentemente, pero claro que tiene que intervenir la Secretaría del Estado, porque es la Secretaría del Estado quien hace la propuesta al gobierno federal, para que el gobierno federal integre, contemple y considera al municipio, por supuesto. Ahora, en ese momento, en ese sexenio de Fidel Herrera, que tú estabas observando todos estos cambios, todas estas mejoras y todos estos movimientos a nivel turismo,
¿Qué es lo que crees que hoy en día se ha dejado de hacer desde administraciones pasadas, ¿no? Porque notamos una diferencia entre lo que fue, llámese la marca Veracruz, o lo que representaba también Veracruz como estado, en toda la exposición a nivel internacional como entidad federativa, ¿no? Y desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito de la cinematografía, desde el ámbito musical, desde todos los ámbitos que existían en ese momento. Bueno, como ya lo mencionamos, Fidel tenía una visión impresionante y a todos los secretarios les daba sus tareas, y a la Secretaría de Turismo nos da la tarea de buscar la promoción para Veracruz, pero muy específica, de qué queríamos hacer por Veracruz. Y lo primero fue pues posicionar la marca Veracruz. Tú le dices a cualquier europeo México y la respuesta era México, Oaxaca, Chiapas, Cancún. Y le decías Veracruz y te decían Santa Cruz. ¿Dónde está Santa Cruz? Nadie conocía a Veracruz, de verdad. Y digo, Veracruz tiene una importancia histórica porque pues fuimos el primer municipio en todo Latinoamérica, como sabrás, y pues muy poca gente conocía a Veracruz. Entonces la tarea fue posicionar la marca Veracruz. Posteriormente, hacer una ampliación de líneas aéreas para que pudiéramos tener mejor conectividad y cruceros, y posteriormente participar en todas las ferias internacionales y llevar producto. Muy bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa después de Fidel? Bueno, pues viene otro gobernador, otros 2 o 3 más, y pues no se sigue con la misma visión, se pierden muchos recursos, se pierden muchos convenios y Veracruz va para abajo. ¿Por qué? Por falta de preparación, capacidad y experiencia. Sin embargo, te puedo decir que el maestro Iván, que estuvo de secretario con Cuitláhuac, hizo un buen trabajo, hizo un buen papel, logró salvar mucho de lo que se había perdido. A ver, con Xóchitl, que estuvo creo que en primeros 1 o 2 años de Cuitláhuac, se vino para abajo Veracruz, porque si no tienes un perfil adecuado, esto se viene abajo, y eso es un hecho. A ver, te pongo un ejemplo. Cazones de Herrera, que es muy cercano a Tamiahua, es un municipio que turísticamente tiene unos productos maravillosos, y me refiero a recursos naturales. Una playa como Chaparral es maravillosa, maravillosa de verdad, y un gran potencial. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no ha despegado? Te pongo en pequeño el ejemplo. Cazones, ¿por qué nunca ha tenido un alcalde que sepa de turismo? Ha tenido alcaldes médicos, agricultores, de todas las carreras que te puedas imaginar, o de oficios, pero no turísticos. Entonces, mientras no se tenga una capacidad, una profesión, una experiencia en materia, no puedes de verdad entender cómo es que se hace el turismo. Y puedes tener idea, sí, pero una vez que lo tienes que plasmar es muy complicado. Tan es así, te pongo un ejemplo devastador. Dime cuánto presupuesto tiene asignado la Secretaría de Turismo actualmente. Es una de las secretarías con menor presupuesto, y no de ahorita, de toda la vida. Siempre se le asigna muy poco presupuesto, porque no se le apuesta al turismo erróneamente. No se dimensiona el potencial que puede. No, cuando, por ejemplo, a nivel nacional, México ocupa el 6º lugar a nivel internacional en captación de turismo extranjero. Y a nivel nacional, como veracruzanos, ocupamos el 5º lugar como visitado, más visitado por extranjeros. Siempre va a ocupar el primer lugar Quintana Roo, es indiscutible, nadie puede ponerse a competir con Cancún. Me decían hace unos días, ¿y por qué no? Porque no garantizamos 365 días de sol, porque estamos expuestos a huracanes, porque en las costas del Golfo de México no las vamos a comparar con el Caribe, por ejemplo, porque nos falta infraestructura turística, porque nos falta mayor seguridad. Hay muchas cosas que hacer, pero lo que es cierto es que tienes un país como Francia, una ciudad como París, que ocupan el primer lugar a nivel internacional, y que las divisas y los ingresos que tienen por concepto de turismo son mayores y mucho más elevados al concepto de ingresos por impuestos, por ejemplo. Entonces dices tú, ¿cómo? Sí, el turismo es la mejor herramienta para erradicar la pobreza. Es una cadena completa
que produce y activa cualquier economía a nivel local o a nivel regional o a nivel estatal. Oye, Citlali, y bueno, sí. a Igor Rojí, ¿cómo lo encuentras en esta nueva encomienda? Que bueno, hubo ahí cierta turbulencia al principio de este nuevo sexenio, de esta nueva administración. Entra Igor Rojí, en su momento habían dicho que iba a fusionarse de nueva cuenta turismo con cultura, al final que no. ¿Cómo encuentras el perfil de Igor? Muy bien. Igor le sabe el turismo. Él tiene experiencia y bueno, tiene también pruebas de que lo sabe hacer porque le dio bastante promoción a Orizaba en su momento cuando fue alcalde, pero supo hacer que Orizaba se promocionara, creciera, invirtiera en materia turística. Yo creo que su experiencia lo puede ayudar muchísimo y sus relaciones también a nivel nacional e internacional. Él es muy amigo de Torruco, muy allegado de él, y Torruco apoyó mucho a Igor cuando fue alcalde, y posteriormente Igor también fue presidente de esta asociación internacional de alcaldes, donde tuvo la oportunidad de hacer muchos trabajos a nivel municipalismo, pero es una persona con toda la preparación y la capacidad para poder estar en esa dependencia sin duda alguna, y yo le auguro mucho éxito en los próximos años, pero pues obvio, mientras no se le aumente el presupuesto a turismo y no se implemente una campaña de promoción turística para Veracruz con el posicionamiento de la marca dirigido a un target específico y mejore un poco más la seguridad en nuestro estado, el turismo va a seguir titubeando un poco para Veracruz. Sin embargo, lo que se está haciendo a través de la Secretaría de Cultura, como la participación en el Cervantino, como la participación en varios estados, es muy bueno. Estamos haciendo una promoción de turismo nacional, pero podemos promocionar a Veracruz en muchos sectores, en muchos segmentos, y poder, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la región de los Tuxtla. Yo creo que es de lo mejor que tenemos en nuestro estado y de lo mejor que existe a nivel nacional. Y sigue igual. No hay infraestructura suficiente, no hay capacitación en los servicios turísticos, no ves profesionalismo en los servidores o prestadores de servicios. Hace unas están semanas muy rústicos. Sí, hace unas semanas estaba llegando y para llegar era un carril de ida y vuelta, uno solo, y además sentías que se te venía toda la maleza encima del coche. O sea, es una cosa de locos. Sí, le hace falta mucha infraestructura y tiene mucho potencial, pero recordarás que ahí estuvo Mel Gibson grabando en esta película, creo que Apocalipto, ¿no? Ajá, correcto. Y entonces dices tú, bueno, ahí tuvo una oportunidad la región de los Tuxtlas, que fue justamente en tu administración, en la administración de Fidel Herrera, mostrarse al mundo. Sí, pero no se le ha dado seguimiento, y es una de las regiones más hermosas y maravillosas. Tienes unas playas como las de Roca Partida que están impresionantes, y dices, a ver, ¿estoy en Los Cabos o estoy en San Andrés? ¿Sí me explico? Es maravillosa Roca Partida, no le pide nada a Los Cabos. Tienes diferentes puntos y locaciones para poder atraer filmaciones importantísimas que salen, fíjate, más económicas en producción que si te vas a Brasil y te vas a las Amazonas. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, Veracruz tiene un gran potencial y hay que de verdad explotarlo, pero se requiere mucha visión, preparación, inversión, y ni siquiera y mucha gestión. Y mucha gestión, totalmente. Mucha gestión, porque yo recuerdo, por ejemplo, en esa administración, como lo habíamos platicado la vez pasada, un Andrea Bocelli, un Mel Gibson, un Elton John. Pavarotti estuvo también. Claro. En Coatzacoalcos. Claro, y es esta gestión de artistas, de cine, para buscar exponenciar la marca, exponenciar el estado, hacerlo visible a nivel internacional, y ahí se requiere también, yo creo, tú lo sabrás más, pero sí inversión, pero muchísima gestión, ¿no? Sí, también. Mira, es muy importante, por ejemplo, mencionar el tan acertado Festival de la Salsa, que se retoma en los tiempos de Cuitláhuac y que continúa hoy
nuestra gobernadora Rocío Nale, y ha ido creciendo año con año y mejorando año con año, y esto te habla de una puerta a nivel internacional, porque hoy ya participan no tan solo artistas de talla internacional, sino que viene gente de muchas partes de Centro y Sudamérica a este gran festival de la salsa. Como esto, hay que hacer otros, potenciar más, por ejemplo, Cumbre Tajín, que en su momento Cumbre Tajín la empieza Miguel Alemán, la sigue don Fidel Herrera durante nuestra administración, y continúa un poco Miguel Ángel Yunes, con Cuitláhuac, los primeros años, repito, fracaso total con Xóchitl, que estaba al frente. Afortunadamente entra Iván, la retoma y la levanta muy bien. Entonces, yo creo que esto debe de ir mejorando. Sí tenemos que mostrar nuestra parte cultural, sí, nuestra parte histórica, sí, pero también, si vas a hacer festivales, ¿qué es lo que le gusta a los chavos? Pues las grandes carteleras. Claro. Y las grandes carteleras cuestan, y cuestan mucho, pero... La de este año... Pero tienes el ejemplo del Salsa Fest, donde se le invierte a los buenos artistas. Es una cosa de locos. Y es una locura. Entonces, sí, al final del día, el gobierno es el que menos recauda de todo esto. Estos eventos debemos entender que se hacen para crear derrama económica, y como gobernantes pues tenemos ese deber. Quiere decir que si tú le apuestas, por ejemplo, a nivel municipal a una cartelera que realmente dices, bueno, sí, me cuesta, no sé, 5, 10 o 15 millones de pesos hacerla, sí, pero eso te va a dejar una derrama a ti como ayuntamiento, pues muy poca, porque no ganas más que por los permisos de comercios, o en digamos, ejemplo, el Estado, pero que si dejan, pues derramas de 50, 100, 200, 300, hasta 500 millones de pesos, como sucede en el Salsa Fest. ¿Por qué? Porque es impresionante la cantidad de gente que viene. Entonces, esto se debe de entender. Y te pongo el ejemplo, en esta ocasión a Cumbre Tajín no le fue tan bien, porque no hubo esa cartelera de talla internacional que la gente esperaba, con grupos para jóvenes, tirándole obviamente a todos los sectores. A todos los sectores. Entonces, eso hizo que hubiese menos participación en este año, pero yo te garantizo que quizás el año que entra va a estar mucho mejor. Oye, Citlali, y bueno, ya sí. Culminas tu periodo con Fidel Herrera, sí. ¿Y qué pasó después? Porque entró Javier Duarte, ¿cuál fue tu posición? ¿Cuál fue tu postura? Yo no estuve ahí. ¿Te alejaste un poco de la administración pública, de la política? ¿Cuáles fueron tus siguientes pasos? No propiamente, estuve un tiempo trabajando en el municipio de Papantla, donde Sergio Quirós, a través del sindicato petrolero, me dio la oportunidad de estar con él al frente de un proyecto que era la Colina del Conejo, en su construcción, en sus primeros inicios. Ya estuvimos durante 4 años. Posteriormente me voy a México, estuve en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados como asesor, en las comisiones de turismo, en la comisión de trata de personas, en derechos humanos, y esa parte fue una experiencia magnífica para mí. Esos 6 años estuve ahí trabajando. ¿Con quién te fuiste? ¿Con Javier Herrera? Y estuve con mi hermano Javier Herrera también como su asesora ahí en la Cámara de Diputados. En ese entonces el maestro Fidel pues se tenía que ir a Barcelona como cónsul. Recuerdo, lo vi días previos a que él partiera y me dice, te encargo mucho a Javi. Y le habló a Javi para que me recibiera, y estuve trabajando ahí con Javi también en la Cámara de Diputados, aprovechando también de hacer un diplomado en análisis político y campañas electorales con la UNAM. Entonces, en la UNAM, junto con la Cámara de Diputados, un diplomado maravilloso con unos maestros de lujo que tuve ahí, y posteriormente me hacen candidata a la alcaldía de Tamiahua. Entonces, ahí fue donde se dio tu transición, se dio tu paso al verde. Sí, bueno, no, un poco antes, porque Javi gana por primera vez la primera diputación gracias a los votos que se emitieron del Partido Verde, cuando el Partido Verde estaba a cargo de Lalo Robles, no tenía más que 40,000 votos y un solo diputado local. En coalición con el PRI. En coalición con el PRI. Y cuando Javier se hace cargo y toma el Partido Verde,
pues el partido logra tener 180,000 votos. Entonces, es la primera tarea que nos da don Fidel Herrera, de decir, a ver, Javi, Marcelo, Citlali y otros más, de integrarnos al Verde y poder hacer que el Verde creciera en Veracruz. Como todos los que empezamos en política, todos empezamos a través del PRI, alguno que otro por el PRD, pero la mayoría éramos todos priistas. Yo estuve militando durante 12 años en el PRI porque así me lo enseñó mi maestro y mi mentor, y yo encantada de haber trabajado para él y para el partido, pero él nos da la encomienda de tomar el Partido Verde. Fíjate, en ese entonces, estamos hablando del 2016-17, donde él dice, a ver, el PRI cada vez va... Es que es justo lo que te iba a preguntar, siendo Fidel Herrera el primer priista en Veracruz, en ese momento, desde ese 2016, todavía el PRI en gobierno, hay que decirlo, porque le faltaban 2 años más en la presidencia, pues te dice, a ver, ¿sabes qué? Pues ya no hay que apoyar al PRI, hay que irnos con el Verde, ¿o cómo fue? No fue propiamente así. O sea, él veía que el Verde era un partido para jóvenes, él veía que el Verde tenía mucho futuro, y por eso decide que Javi empiece el proyecto en el Verde y de que nosotros nos sumemos a esos trabajos. Pero él también veía un PRI fracturado, que cada vez perdía más, digamos, que cada vez sumaba menos, y él ya, como todo analista y estadista, veía en el PRI un partido que cada vez iba a ir en descenso. Entonces, él nos da la tarea de trabajar para Javier y poderlo impulsar políticamente en ese entonces, y poder hacer que el Partido Verde creciera, y así lo hicimos. Por eso fue que yo entré al Verde, y ya cumplí 10 años en el Partido Verde. Oye, a ver si con esta pregunta no te meto en problemas, pero ¿cómo veías a Veracruz en ese entonces, en ese 2015, 2016, desde la Ciudad de México, un estado como Veracruz, que pues gran parte de tu trayectoria política, de tu inicio en la política, pues estabas en las entrañas del gobierno, ¿no? Y entonces decides irte a la Ciudad de México con Javier, y cómo veían desde allá, desde la capital a Veracruz, porque quiero pensar que traían una lectura era un desastre, muy compleja. Muy complejo, y era un desastre, porque fueron los últimos años de Javier Duarte, y empezaba precisamente el escándalo a nivel nacional de todo lo que estaba sucediendo con los municipios, los alcaldes que estaban denunciando porque no habían recibido participaciones, entre muchas otras cosas. Quiero ser prudente en la respuesta porque no quiero que me mande un tuit Javier Duarte. No, además te está viendo aquí arribita, ¿eh? Mira que me mira. No. Pero sí, digo, en México se hablaba de todo lo que estaba aconteciendo y sucediendo, y muchos que estuvieron en su gabinete estaban siendo diputados federales. Entonces, de alguna u otra manera, pues tenían fuero, estaban allá arriba, pero pues Miguel Ángel entró con todo, ¿no? Y en ese entonces era una cacería de brujas. Que también no fue tan positivo. No fue tan positivo a largo plazo. Si lo estamos analizando, pues sí, suena bonito y suena padre de vamos a acabar con la corrupción y vámonos contra los duartistas, pero en el mediano y largo plazo, pues fue un proyecto que duró 2 años. Llegó tan duro, llegó tan golpista, por así decirlo, que fue contraproducente. Si 4 años son muy pocos para una alcaldía, imagínate 2 años en una gubernatura. No, y agarrando un estado con una deuda de 3,500 en tiempos de Miguel Alemán a 100,000 millones de pesos. Fue una locura, fue una locura totalmente. Y pues todos sabemos que Miguel Ángel Yunes es una persona autoritaria, fuerte, de carácter, enérgico, y así lo fue con todo su gabinete y con todos los que en ese momento les tocó gobernar con él. A mí me tocó estar con él el primer año todavía de mi gobierno como alcaldesa. Pero decías la pregunta muy específica, ¿cómo ven ustedes a Veracruz? Pues muy mal, ¿no? Con todos los escándalos que en ese momento estaban aconteciendo. Pero yo decido, estando con Javier, de levantar la mano y poder tener la oportunidad de tener un cargo de elección popular. Y en este caso, pues primero ser candidata y segunda, pues ganar una elección, ¿no?
Entonces, de hecho, no fue una decisión fácil, pero era mi sueño poder ser alcaldesa de Tamiahua. Sin embargo, también era, ya después de estar con un mentor y un maestro como Fidel Herrera, me sentía capaz y preparada para poder hacerlo. Sin embargo, quería empezar desde abajo, y para mí empezar desde abajo era, pues empieza por ser regidora o por ser síndico o por ser alcaldesa si se te da la oportunidad, y así fue que empecé mi carrera en ese entonces, por así decirlo, en cargos de elección popular. Que hasta sí, ya de manera visible, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ¿no te dio cierto temor? ¿No te llegaste a pensar en el aspecto de, sí voy a Tamiahua, pero y llevo toda esta trayectoria junto con Fidel Herrera en la Ciudad de México, pero sí, hay que decirlo, no era un trabajo territorial, en este caso en el municipio? No decías, puta, pero no sé si la gente me vaya a recibir bien, o desde la Ciudad de México no tengo tan buena relación con un gobierno, yo no sé si me vaya a venir esto en contra, o sea, quiero pensar que también te tomabas estas ideas y pasabas por la cabeza en eso, ¿no? No pensaba en todo eso, porque si lo hubiera pensado no lo hubiera hecho. No, los embates los vi en carne propia, viví cosas horribles, amenazas, persecuciones. No, a ver, fue muy difícil poder ganar esa elección, y fue el peor de los ejemplos en violencia política en razón de género, y no había todas las leyes que hoy existen en protección a las mujeres que participamos en la política. Fue muy triste. Desde los mismos medios hasta la misma política. Fue muy triste, fue horrible. Todo lo que yo viví para poder ganar esa elección, y una vez que gané, todo lo que me hicieron durante el transcurso de los 6 meses que estuve como electa, tuve que salir huyendo de mi municipio, y tuve que irme. O sea, ganaste y te fuiste. Sí, tuve que salirme porque casi. Porque estaba amenazada. Entonces tuve que llevarme a mis hijas, porque además una de ellas estaba pues un poco frágil, un poco débil, y le toca precisamente a mi hija Sofía vivir el tema de mi toma de protesta, donde no nos permitieron tomar protesta, rompieron todo lo que había al interior del recinto, rodearon mi casa, ¿no? Una cosa de verdad devastante. Mi hija sufrió muchas consecuencias por eso, estuvo en terapia durante 2 años, que no podía dormir y tenía crisis espantosas porque tenía miedo que a su mamá le pasara algo. No fue fácil llegar. Yo tomo la decisión, regreso un poco, de ser candidata. Todavía Marcelo, recuerdo que estaba precisamente en ese cabildeo de que si nos íbamos en coalición o nos íbamos solos, y en ese entonces el que era el alcalde priista dijo, no, yo para qué la quiero. Oye, pero es que mira, ella quiere ser candidata, vamos a hacer la alianza, y la pones de síndico. Yo, de síndico, ¿para qué la quiero? Bueno, entonces darle la oportunidad de que sea regidora. No, tampoco, no la quiero, de verdad. O sea, para ellos yo como mujer no podía estar en esa boleta, no porque era Citlali, quiero aclarar, es porque era mujer. Entonces, en un municipio totalmente retrógrada, machista, excesivamente y patriarcal, no veían bien que una mujer levantara la mano y que se atreviera a decir que quería ser alcaldesa. Entonces me hacen a un lado. Me dice Marcelo, ¿cómo ves? Le digo, pues vamos a hablar con Javi. Oye, Javi, ¿cómo ves? Pues me voy sola. Y ellos, fíjate, en un momento sí dudaron, ¿no? ¿Cómo que te vas sola? ¿Y vas a ganar? Claro que voy a ganar. Yo creo que ellos no me la creyeron. Lo digo a distancia de muchos años, porque cuando ganó fueron los más sorprendidos. ¿Cómo? ¿Sí ganó? Sí ganó. Entonces, yo creo que tanto mi partido como los que eran candidatos no me veían tanto potencial, porque no me dimensionaban. Yo empecé a caminar Tamiahua y sus comunidades 2 años antes de la elección. Ok, o sea, ya sí tenías una intención y sí vislumbrabas el hecho de querer participar. Por supuesto. Pero tú querías participar ya sea como síndica o como regidora. Sí, yo no tenía ningún problema de empezar desde abajo. Yo quería empezar desde abajo, aún con la trayectoria política que ya tenía, aún con los cargos tan importantes que había ocupado. A mí no me importaba. A mí me interesaba iniciar desde el municipalismo, y no me hubiese importado en nada ser regidora, ser síndico, o sea, ¿por qué no? Por algo se empieza. Entonces,
empieza mi caminar por Tamiagua, porque yo era una chica conocida en la cabecera municipal por mi padre, don Cuauhtémoc Medellín Casanova, que era un permisionario de pesca que se dedicaba a la venta de mariscos, no tan solo en la región, sino en la Ciudad de México, en gran escala. Y era pues un hombre muy conocido, muy querido y muy respetado en mi municipio. Mi madre igual. Y repito, muy conocida en la cabecera, pero no en las comunidades. Entonces decido ir comunidad por comunidad 2 años antes para darme a conocer y supieran quién era Citlali Medellín. Entonces, inmediatamente que sea Citlali Medellín, ay, usted es hija de don Temo, ¿no? Me decían. Y yo, sí, conocemos a tu papá, conocemos a tu mamá, pero mija, ¿dónde estabas? Entonces, pues ya tuve que platicarles toda la historia y dar consultas médicas, llevar medicamento, juguetes para los niños, y empecé a tener este acercamiento con las comunidades, que fueron las que me dieron la oportunidad de poder ganar mi primera elección como alcaldesa por un margen muy pequeño, pero ganamos. Ahora, ganas por un margen muy pequeño. Es 2017 al 2021, si no mal recuerdo, sí, ¿no? Sí, tomamos protesta el 1 de enero del 2018. En ese año te toca el último año de Miguel Ángel Yunes Linares. Sí. No tenías buena relación con él. No. Tenías peor relación aún con el gobierno saliente a nivel municipal. Y en una elección tan cerrada, hay que decirlo, no solamente en Tamiagua, sino en todos los 212 municipios, pues cuando la elección está tan cerrada, pues el cabildo también no está tanto a tu favor. Entonces, traes al cabildo en contra tuya, siendo la primera mujer gobernando el municipio, y después entra, que esa sería otra pregunta, cuando entra Cuitláhuac García, también ahí cómo te fue en la relación, porque hay que decirlo, el alcalde también tiene que tener buena relación, en este caso con el gobierno, para estar gestionando muchos proyectos, para estar gestionando muchos recursos, porque solamente por los ingresos municipales, pues no puede subsistir un municipio como tal. Qué buena pregunta, Rodrigo, porque a mí a nivel de cercanía y gestión, con Miguel Ángel me fue muy mal. Y el primer año con Cuitláhuac igual. Sin embargo, teniendo 4 años nada más. Sí, sin embargo, donde capitalizamos mayor obra y gestiones fueron en mis 2 últimos años como presidenta, porque en los 2 primeros años no se pudo hacer más. Pero sí debo decir que una carretera importantísima como era la Tuxpan-Tamiagua, que nos conectaba con la autopista Tuxpan-México o México-Tuxpan, fue de gran relevancia que se hiciera en mi primer año de gobierno, porque estaba como gobernador Miguel Ángel Yunes y nosotros teníamos una carretera destrozada, donde 38 kilómetros, en vez de hacerlos en 30 o 40 minutos, se hacían en 2 horas y media, de lo devastada que estaba esa carretera. Y Miguel Ángel Yunes, como gobernador, tiene a bien poder hacer esa carretera, esa conectividad que era fundamental también para la México-Tuxpan. Eso ayuda no tan solo a que nosotros como pobladores tuviéramos una mejor vía de comunicación, sino que también nos trae todo el turismo al municipio, y aumentamos sin duda alguna el nivel de visitantes a Tamiagua. Después, en el primer año con Cuitláhuac, no hay ese acercamiento nuevamente hasta mi 3er y 4 año como alcaldesa. Entonces me toca hacer maravillas en esos 2 primeros años, con un presupuesto muy pequeño, pero sí con conocimiento de la administración pública. Y recuerdo, le digo a mi gabinete, bueno, a ver, ¿cuánto hay? ¿Qué podemos hacer? Y como buena turistera le apuesto al turismo. Y dije, a ver, mi pueblo no puede seguir viviendo la pesca, vamos a traer más turismo y mejorar los servicios y ayudar a los prestadores de servicios turísticos con incentivos para que mejoren sus instalaciones, apoyar a los palaperos con recursos para que den un mejor servicio en caminos, y bueno, hicimos maravillas con el presupuesto. Tan es así que en el 2017 Tamiagua recibe 50,000 visitantes al año,
y tu servidora en el 2018 y en el 2019 lo hace aumentar a 250,000 visitantes por año. ¿Y cómo fue que ya en estos 2 últimos años pudiste ya de estar dejando de remar contracorriente y mejorar en este caso tu relación con el gobierno, poder gestionar de manera más sencilla los recursos? Bueno, ¿crees que fue por ti o crees que fue por esta curva de aprendizaje en el gobierno estatal? No, yo creo eso. O sea, el gobierno estatal el primer año se dedicó a más que nada hacer una estrategia y un estudio de cómo estaba Veracruz y cómo iban a integrarse en todos en las tareas de recuperación de Veracruz, porque había habido, bueno, un sinfín de situaciones difíciles y, bueno, yo el primer año no había manera de que me acercara, entonces en el segundo año voy con todo un diablito, de verdad, de cajas llenas de proyectos a ver a los secretarios y les hago ver que tenían que invertir en Tamiahua. Cuitláhuac empieza a visitar mi municipio, le gustaba mucho ir para allá a comer y le empiezo a mostrar pues todo lo que había y todo el potencial, pero también estábamos haciendo mucho ruido. ¿Sabes por qué, Rodrigo? Mi cartelera competía con la del Carnaval de Veracruz. En muchas ocasiones Tamiahua tuvo mejor cartelera que tu propio carnaval. ¿Verdad? Pero ¿cómo podías competir con la cartelera si no eran los mismos recursos? Porque cuando los recursos no se roban, rinden. Y cuando no te quedas con el diezmo, a la gente le llega la ayuda. Y eso es un hecho, Rodrigo. Es que, a ver, hay que decirlo. A Cuitláhuac García en su primer año, imaginémonos un estado que en 3 años cambian 3 partidos distintos y 4 gobernadores distintos. Sí. Porque le agarra el último año de Flavino Ríos, que entra como gobernador interino, luego llega Miguel Ángel Yunes Linares, pasamos del PRI al PAN, con 2 gobernadores salientes del PRI. Luego en 2 años entra Cuitláhuac García, otra cosa completamente distinta, otra corriente completamente distinta. Para Veracruz, y digo, hoy en día pues es fácil también, hay que decirlo, agarrar como piñata a Cuitláhuac García y decir, oye, ¿sabes qué? Pues todo lo que hizo mal, ¿no? Y ya es un gobernador que se fue. Pero también hay que reconocer ese primer año cómo carajos estaban las arcas del Estado y la gente empezar a organizar todo. O sea, era una cosa de locos. Era una locura, fue una locura y a mí me tocó esa transición. Mi primer año con Miguel Ángel, el 2018, y el 2019 con Cuitláhuac. No fue fácil. Sin embargo, yo tuve que hacer lo propio como gobernante, con mi experiencia, con mi conocimiento. Bueno, ¿y por qué te tenía tanto odio Miguel Ángel? No era odio. No era odio. No era odio. No te clasificaba o etiquetaba por ser discípula de Fidel Herrera. Pues sí, seguramente, ¿no? Pero a mí eso me importaba un cuerno, lo digo sinceramente, porque para mí mi maestro, mi mentor, mi padre político siempre iba a ser don Fidel y pues obviamente nos tenía muy ubicados a los que éramos. No, pues cómo no, y con tanta inteligencia y seguridad que tenía ubicados, ahí. ¿No? A todos los que éramos pues afín a don Fidel. Pero eso a mí no me importó. Yo siempre he sido una mujer muy atrabancada, muy aventada, últimamente más controlada, pero en ese entonces, bueno, me atreví a tomar 3 veces la autopista Tuxpan-Tampico y que Miguel Ángel me mandara al antimotines. Y no te digo, sí estuvo muy fuerte ese tema porque no se le habían dado a mi municipio los recursos por derecho de paso y de todo lo que correspondía en materia de desarrollo urbano y de construcción. Entonces, mi pleito era ¿por qué no nos vas a dar a nosotros como municipio lo que por derecho nos corresponde? En tanto había 22 comunidades afectadas por la autopista, ¿no? Entonces, 3 veces tomé la carretera y en la última vez pues sí me mandó al antimotines Miguel Ángel y pues yo con toda mi gente ahí con un frío espantoso en pleno febrero, llovía frío, no había baños, no había donde poder hacer un campamento, simplemente tomamos la autopista y no dejamos que nadie pasara, hasta que no le dieran a Tamiahua los recursos que le correspondían. Oye, y en ese momento, en esos primeros años de gestión, ¿no le echabas un telefonazo allá al jefe para pedirle consejos? Sí, claro. No, bueno, te puedo hablar sí, obvio que le pedía consejos, pero te voy a comentar una anécdota. Gracias a Fidel, Tamiahua tiene un puente importantísimo que une al municipio con la playa.
Y eso, gracias a Fidel, que lo hizo ese puente tan importante, es que también logró incentivarse el turismo en el municipio. Bueno, él lo manda a pintar todo de rojo. Esta es una anécdota maravillosa. Él lo manda a pintar todo de rojo y bueno, nos deja este gran puente. Y cuando una servidora llega, decide pintar el puente, que por cierto se denomina Cabo Rojo, y lo manda a pintar de verde. Siendo del verde, lo manda a pintar de verde. Y un día recibo una llamada del jefe y te juro que me puse fría, morada y azul. Poco cuento esta anécdota. Entonces le contesto y yo, sí jefe, ¿cómo estás? Oye Medellín, ¿cómo es posible que el puente Cabo Rojo hoy esté pintado de verde? ¿Qué acaso le vas a denominar Cabo Verde? Entonces cuando yo oigo ese tono, hijos, qué nervios. Me pongo toda roja, toda azul, toda morada, toda nerviosa. No, jefe, ahorita mismo lo mando a pintar otra vez de rojo, ¿no? Y cuando digo, pues estaba muerto de risa, ¿no? No, hombre, así déjalo. Qué bueno que lo mandaste a pintar, ya le hacía falta, ¿no? Pero en ese momento me impactó, ¿no? La llamada. Y, por cierto, planeo, ahora que regrese, pedirlo con base en una encuesta, obviamente, y con la aceptación y aprobación de mi pueblo, que ese puente se ha denominado Puente Fidel Herrera, porque fue un puente enorme, costosísimo, y gracias a él creció y se desarrolló Tamiagua turísticamente. Yo creo que debemos de hacerles homenaje. ¿Qué es lo que te arrepientes, Citlali, digo, pasando los años y volteando ese espejo retrovisor de tu actuar como alcaldesa? ¿Qué es lo que sientes que dijiste? Pues, ¿sabes qué? Sí tuve muchísimas intenciones. Los primeros 2 años me fue de la fregada con esta relación a nivel estatal con el gobierno, con estas transiciones, en estos cambios. Los últimos 2 años ahí pude recuperar y salir avante. Pero ¿qué fue lo que dices? Siento yo que inclusive hoy en día, en el 2026, regresando, pues voy a cambiar esta dinámica por completo. Yo creo que toda experiencia premia, la experiencia premia sin duda alguna. Quienes hoy tenemos la oportunidad de estar en una segunda vuelta como representantes, en este caso como alcaldes electos, tenemos esa gran ventaja de ya haber estado y de que no querer cometer los mismos errores. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué no volvería a hacer? Pues yo creo que lo que sí voy a hacer es un gobierno incluyente, con un presupuesto participativo. Y dices, ay, qué frase tan demagógica. No, es importantísimo consultar al pueblo, porque muchas veces se cree saberlo todo. Y ese es el peor de los errores. Cuando dejas de escuchar, cuando crees saberlo todo. Uno nunca debe perder el piso, ni mucho menos la humildad. Y como político y gobernante, debes y tienes que saber escuchar. ¿Llegaste a ser soberbia? Yo creo que sí en algún momento, pero digo, no tanto a decir fue grave, ¿no? Yo creo que debí escuchar un poquito más, porque al final del día tienes que entender que quien gobierna y manda es el pueblo. Tú eres solo un administrador y a ti te compete hacer que esa administración sea exitosa, y por ese lado te puedo decir muy orgullosa. Tuvimos 3 premios nacionales de reconocimientos por gestión municipal, por administración municipal, por desarrollo urbano, por actividades medioambientales, por un municipio limpio. Quiere decir que sí lo hicimos bien, pero creo que debí aún más de lo que fui, ser más, escuchar más a la gente en cuanto a la toma de decisiones. Entonces creo que esa parte la modificaría. Otra de las cosas es que, bueno, soy de una mujer de un carácter muy fuerte, no soy una mujer que se deje sobajar o humillar. Sin embargo, hoy hago práctica del estoísmo, de la metafísica, del hermetismo, y eso me ha ayudado muchísimo a controlar mis emociones, a ser más controlada, con más templanza y obviamente pues con más, sí soy un poco, fíjate, soy más ruda, pero más controlada. O sea, va a ser una Citlali más zen en este 2026. No tanto, oye Rodrigo, no tanto así, pero no, porque la esencia nunca cambia. Citlali siempre va a ser una mujer bien bragada,
Pero, y de verdad, o sea, todo el mundo me conoce por ser una mujer muy enérgica, pero es que tuve escuela militar. Primero con mi padre, don Teo Medellín, siempre me enseñó a trabajar día y noche, después con mi padre político, Fidel Herrera, de no dormir, porque no duermo 5 horas diarias, no logro dormir más. Entonces, soy una mujer que se dedica a estudiar, a trabajar, a siempre estar proyectando, inventando, reinventándome y queriendo tener una mejor versión de mí. Digo, somos seres humanos imperfectos, perfecto solo Dios, pero yo creo que Dios nos da la oportunidad todos los días de tener una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, en esta versión, Citlali Medellín viene con experiencia, con conocimiento, pero también con mucha templanza. Ahora, Citlali, ¿qué necesitaría Veracruz para que no pudiera llegar a cometer los mismos errores de siempre? Estos mismos errores de golpeteos entre un gobierno de los Yunes contra un gobierno de Duarte, o estas traiciones, o eres de Fidel, no, pues todo lo que tenga que ver con Fidel, hazte para allá. O inclusive a veces esta falta de experiencia en gobiernos nuevos, como en su momento pasó con Cuitlao García, que tuvo muchos aciertos, pero también tuvo muchos errores, una curva de aprendizaje que le costó también mucho al gobierno de Veracruz en su momento. ¿Qué consejo o cómo tú podrías llegar a observar estos errores para que no se cometan en el presente y en el futuro? Porque a veces, como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que ni México, ni Veracruz, ni ningún municipio es una escuelita de aprendices. México está ávido de gente capaz, preparada, con experiencia, en todos los niveles y en todos los sectores. Y yo te puedo decir que felicito a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por tener un gabinete de lujo, pero además ella ser una gran líder y saber incluirse en toda la toma de decisiones de estos secretarios, porque hay que ser respetuosos también de cada uno de los cargos, de los encargos, y de lo que te permita también a su vez la ley hacer y decidir. Y en este caso Veracruz, yo te diría que esta digamos etapa de alcaldes que están por salir dejaron muy mal parado Veracruz, muy mal parado. Te puedo decir, la generación 2018-2021 y la generación 22-25, pues lo vemos en los números, lo vemos en todas las observaciones que hay por parte del ORFIS a los municipios, y estás hablando de miles de millones que no se han comprobado. Esta generación de alcaldes salió muy mal, y yo espero que esta generación que hoy está por ingresar tenga esa capacidad y esa preparación para estar ahí. ¿Por qué? Porque esta frase se dice, y es una frase de verdad muy realista: no puedes aceptar un cargo para el cual no estás preparado. Y muchos creen que llegar es fácil y que lo que demás ahí se va aprendiendo poco a poco, y eso es un error. Se debe tener alto conocimiento en la administración pública, no importa que seas doctor, veterinario, abogado, pero sí tener conocimiento en la administración pública es fundamental, y a nivel ejecutivo también, y a nivel de diputación local o congreso también. Y yo creo que el pueblo está ávido de políticos más humanistas, pero no de mentiritas, como los que andan ahorita uno que otro tomándose las fotos con las botas llenas de lodo y haciendo reels y esto para ser visto y ganar más likes. Esto es vergonzoso. La gente lo que quiere es gente humanista, gente respetuosa, gente que los quiera, que los abrace, que los apapache, que los escuche. Muchas veces no tienes que llegar con algo precisamente en la mano, basta un abrazo, basta esa cercanía de decirle aquí estoy, cuentas conmigo, y de escuchar las demandas de la gente. Veracruz y todo el país está ávido de estos políticos de territorio, y ejemplo de territorio es Rocío Nale, porque no por el tema de las inundaciones. Rocío, desde que tomó protesta, no ha dejado de ir de norte a sur por todo el estado, pero claro, a la jefa también pues le sirve
un gabinete de secretarios que no nada más estén en Jalapa, que también quieran salir y quieran estar cercanos a la gente. Y a nivel municipal, pues tú sabes que somos los primeros correspondientes. Se muere alguien en el pueblo y el primero que le avisan es al alcalde. Si sucede un tema como en este caso de fenómenos meteorológicos, pues es el primero que debe accionar. Sí, la primera instancia. Y en este caso yo creo que bueno, ya muchos conocen a Citlali, conoce a Citlali, y yo creo que eso es mi distintivo, que siempre he estado muy cercana a la gente. Claro, y yo creo que en todos estos años, desde el principio, desde la época de Fidel Herrera, con tu conocimiento en lo que era la administración pública, el ir a la Ciudad de México, ver ya solo al Estado desde otra plataforma, desde otro panorama, ¿no? Conociendo más temas legislativos, y después llegar a territorio en lo que fue tu primera administración en Tamiagua y conocer en tierra que todo esto que estabas aprendiendo y todo este conocimiento que tenías de la administración pública en los libros, ya al momento de aterrizarlo en el ejercicio municipal, y ves que no todo lo que decía el libro al momento de aterrizarlo era lo que decía el libro, ¿no? Entonces yo creo que también en esta misma primera administración, con estos errores y con estos aciertos que tuviste, con este temperamento que muchas veces ganabas, pero muchas veces perdías también con ese mismo temperamento, pues entras en este 2026 con unos aprendizajes y con una lectura y una madurez política, yo creo que muy distinta a esa Citlali del 2018, que seguramente agarras el municipio en el 2026 y por más deudas que tenga o por más actos de corrupción que lleguen a tener, sin duda el hecho de que comande una persona ese barco, ese coche, ese vehículo municipal, pues ya lo vas a agarrar de una manera muy distinta. Y a veces pues tú podrás decir, sí, tengo estas deudas, pero también tienes un conocimiento tanto en el aterrizaje de las prácticas, pero también en el conocimiento de ahora sí que académico, para ejercer y para llevar a cabo la administración pública de una manera totalmente distinta, que yo creo que será muy interesante ver ese accionar en el 2026, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira, voy con el corazón en la mano, con la capacidad y la experiencia para gobernar, con la humildad que me distingue y con el amor que le tengo a mi pueblo. Y esto no es de mentiritas ni de frase. La gente lo sabe, porque a mí me encanta andar en las comunidades, me encanta vestirme bien, pero mi mejor look son las botas y el sombrero. Y a mí me encanta andar en las comunidades, a mí no me hace daño el sol, ni el calor, ni los moscos. Me fascina estar cercana a la gente, comer una buena barbacoa, unas buenas carnitas, un mole con esas tortillas hechas a mano de mi gente de las comunidades, que me da tanto cariño y tanto amor. Andar en sus bailes, en sus comunidades, en las fiestas patronales, estar siempre cercana a ellos. Y este 2026 viene con una proyección muy amplia, porque tenemos que aumentar el nivel de empleo, riqueza, economía, y mejorar totalmente el bienestar del municipio. Esto lo hicimos ya y lo vamos a continuar, porque se paró durante estos 4 años. Y esto no lo digo yo, lo dice el Coneval en su momento y el INEGI, que mejoró mucho en mi municipio la economía local, y dignificamos la vida de nuestros representados. Con esto decirte que tenemos un plan de trabajo muy específico, porque ya lo sabemos hacer, ya estuvimos. Tenemos un plan de desarrollo y un plan general de obra pública, en este caso un PGI, ya hecho para los 4 años. Sabemos qué obras vamos a hacer. Y ya está por fin buena relación con el Estado. Sí, hay muy buena relación con la gobernadora, con la presidenta y con muchos secretarios. Y bueno, la idea es trabajar de la mano con los 2 órdenes de gobierno, los 3 órdenes de gobierno, y poder coadyuvar y poder hacer lo necesario para llevar esas obras importantes que el municipio necesita, como la obra de agua potable, la obra de agua entubada, que tanto hace falta. Somos de los muy poquitos municipios a nivel nacional con más de 23,000 habitantes que no contamos con agua, que Tamiagua se abastece de pozos artesanales, y la mayoría de estos pozos se han salinizado o se han secado. Entonces tú me dices, ¿con qué se bañan? Siendo un municipio rodeado de agua, irónicamente no tenemos agua. Y
Es una obra que cuesta mucho y que la gobernadora Rocío Nale me dijo, sí, adelante, vamos, yo te ayudo, y que también estamos contemplados en el Plan Hídrico Nacional de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es un hecho que en esta ocasión se va a lograr esa obra tan importante, mejorar el servicio de energía eléctrica, que por ahí habrán visto en las redes sociales que siempre me estoy peleando con los de CFE, pero no es para menos. Tenemos constantes apagones y esto pues obviamente daña y perjudica la economía de las familias y de los prestadores de servicios turísticos, porque no es posible que te quedes 2 o 3 días, hasta una semana sin luz en algunas comunidades. Tenemos que mejorar los servicios básicos, como es el tener redes sociales, el poder tener datos, porque también Telcel nos da un pésimo servicio ahí en el municipio y nos deja hasta 3, 4 días sin señal. O sea, de verdad es impresionante, dices, en pleno siglo XXI y en pleno 2025 no es posible que te quedes 3 días sin señal. Pues sí, en Tamiahua pasa, y esto pues afecta el turismo, ¿no? Entonces tenemos que mejorar los servicios básicos en el municipio, lo vamos a hacer, lo estamos ya gestionando, estamos ya trabajando en ello, y evidentemente, obviamente, traer más turismo para que esto mejore la economía local. Citlali, pues gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, te sigo, soy tu fan, admiro mucho tu trabajo, vas muy bien y te deseo mucho éxito en tu programa. Muchas gracias y esperamos que no te arrinconamos mucho hoy en la entrevista. No, vaya, bueno, me pusiste en jaque como siempre, pero encantada de responderte y de decirte con mucho orgullo que tuve la fortuna de tener un maestro y un mentor como Fidel Herrera. Muy pocos tuvimos esa dicha de conocerlo, de tratarlo y de aprender de un grande como es Fidel. Y coincido con lo que te comentaron, no va a haber otro Fidel. De verdad que ha sido un gran gobernador, fue de los mejores que ha tenido Veracruz. Obviamente se ve que un pueblo lo extraña, pero pues hay que darle la oportunidad también a Rocío de que demuestre que está hecha y de que ella pues en estos años pueda levantar a Veracruz, y sobre todo después de esta terrible tragedia. Esto no se le desea a nadie como persona, pero también a nadie como gobernante. No es fácil, no está fácil, pero sé que con el apoyo de la presidenta van a saber sacar la zona norte adelante, y deseo y auguro lo mejor para mis hermanos de la zona norte, mi solidaridad con todos ellos, mi más sentido pésame a todas las familias que perdieron a sus seres queridos, pero los veracruzanos siempre nos hemos distinguido por tener un gran corazón, mucha humildad, mucha bondad, además de tanta alegría. No sé si has visto los videos que están circulando de la gente bailando en el lodo al ritmo de Nelson Cancela. Bueno, ¿esto qué te dice? Así somos los veracruzanos. Claro. Pero gracias. Bueno, Citlali, gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.